interrogante que le surja sobre los dos temas que están subidos al aula virtual, no tengo ningún problema, lo evacuamos acá, así que con total tranquilidad, mírenlo y lo vemos, ¿eh? Ahí voy a abrir le voy a compartir pantalla. Le voy a pedir un favor a todos que silencien ustedes su micrófono. Si ustedes quieren preguntar algo, tienen algún interrogante, no hay ningún problema, ¿eh? Me dicen y yo les habilito, ¿eh? Bueno, ahí les comparto pantalla. Bueno, esto es un poco, ya vimos la clase pasada, pero como para entrar otra vez en el tema. La causa fuente es un elemento esencial de la obligación, no puede faltar. Ustedes ya van a ver los dos artículos que ya vimos, pero dice no hay obligación sin causa. Es decir, necesariamente para que haya obligación, para que haya relación jurídica, tiene que haber una causa que le sirva de fuente. Como por ejemplo, vos tenés que pagar el alquiler, puede tener un contrato de locación. Vos tenés que pagar una indemnización porque ocasionaste un accidente de tránsito. Es decir, siempre tiene que haber una causa que le da origen a esa obligación. Entonces, los elementos esenciales, sujeto, objeto, vínculo jurídico entre los sujetos, la causa fuente. Bueno, la causa fuente, como dijimos, un elemento esencial y estaba, perdón, fue otra vez. Bueno, ahí tienen los dos artículos, el artículo del Código Civil anterior y el de este nuevo Código Civil y Comercial. Los dos comienzan de la misma manera. ¿Qué dicen de la causa fuente? No hay obligación sin causa. Es decir, lo que cambia es lo que sigue, ¿eh? Porque en el Código de Vélez hacía referencia a las fuentes clásicas. Es decir, dice, sin que sea derivada de uno de los hechos o actos lícitos, contrato cuasi contrato, ilícito, delito cuasi delito, o de las relaciones de familia o relaciones civiles, que es la ley. Es decir, claramente ese artículo 499 hacía referencia a las fuentes clásicas. Ahora nosotros vamos a ver en el nuevo código cómo quedan esas fuentes clásicas y cuáles son las nuevas fuentes que aparecen. Por eso el artículo del Código Civil y Comercial es más amplio. 726 dice, no hay obligación sin causa, es decir, sin que derive de un hecho idóneo para producirla conforme el ordenamiento jurídico, ¿eh? Ya no hace mención a las clásicas, sino dice de un hecho idóneo para producirla conforme lo determina el ordenamiento jurídico. Estas eran las cinco fuentes clásicas: contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. El contrato, sin lugar a duda, que es y sigue siendo la fuente más importante de las obligaciones, sobre todo el punto de vista cuantitativo, cantidad. Y hoy el artículo 957 del Código Civil y Comercial le dice que es un contrato. Es un acuerdo de voluntad entre dos sujetos que prestan un consentimiento para crear, modificar, transferir y extinguir derechos y obligaciones de naturaleza patrimonial. La diferencia de lo que es el contrato ahora con el contrato del Código Civil
de Vélez es que se incorporan los contratos comerciales y también se incorpora un capítulo referente a lo que son los contratos de consumo. O sea, los contratos civiles tradicionales, como eran compraventa, locación de cosa, de obra, de servicio, mutuo, comodato, se agregan el derecho de consumo y se agrega leasing, franquicia, warrant, transporte, es decir, todos los contratos comerciales, porque este código que es contrato civil, perdón, código civil y comercial. El cuasi contrato es un acto, una convención que reúne todos los requisitos en materia de contrato, pero que le falta un elemento fundamental, y ese elemento es el acuerdo expreso. Fue una figura en su momento muy resistida por la doctrina, en general, tanto del derecho comparado como nacional, y los únicos ejemplos que se encontraban de cuasi contrato eran la gestión de negocio y el empleo útil. Bueno, esta figura tan resistida en su momento, tanto en el derecho nacional como comparado, que algunos hablaban de una figura abstracta, hoy está expresamente incorporada en el Código Civil y Comercial. Ya van a ver. Después, el delito y el cuasi delito forman parte de lo que es el factor subjetivo de atribución. Delito de dolo, cuasi delito de culpa. Y hoy están incorporadas o subsumidas dentro de otra fuente que es la responsabilidad civil. Y la ley es fuente de las obligaciones cuando directamente las crea, cuando de la ley hace surgir una obligación, como por ejemplo la del tutor. Dice, el tutor que cesa en la tutela está obligado a rendir cuenta. Ahí la ley le está atribuyendo cuál es la obligación que tiene ese tutor cuando cesa la tutela. Esa es una obligación estrictamente legal. ¿Cuál es la situación del Código Civil y Comercial? Cuando ustedes vieron en la unidad 1 la metodología, vieron que el codificador trataba las obligaciones en el libro tercero, título primero. Lo dividía en 5 capítulos. Después, en el título segundo, en el título tercero y en el título cuarto de ese libro tercero, trata de la fuente más importante desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuál es esa fuente? El contrato. Contratos en general y todos los contratos en particular. Y en el título quinto de ese libro tercero trata de otra fuente. ¿Por qué de otra fuente? Aparte del contrato. O sea, aparte del contrato que es fuente de la obligación, una fuente muy importante, están las mencionadas en este título quinto. ¿Cuáles son esas otras fuentes? La responsabilidad civil, la gestión de negocio y el empleo útil, que eran los ejemplos de cuál, del cuasi contrato. Es decir, el cuasi contrato está incorporado en este nuevo código como fuente de las obligaciones. El enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y los títulos valores. Le explico sintéticamente cada una de ellas. La responsabilidad civil es fuente de las obligaciones porque tanto el incumplimiento de una obligación, es decir, de un deber específico, de un deber preexistente que surge del contrato o de la ley, trae aparejado pagar daño y perjuicio, como también la que deriva de los hechos ilícitos, por ejemplo, violentando el deber de no dañar, como por ejemplo un accidente de tránsito. Usted le atropellan a una persona, le generan lesiones o la muerte, van a tener que responder por los daños y perjuicios. Entonces, la responsabilidad civil, tanto del punto de vista contractual, extracontractual y hasta precontractual, hace surgir la obligación de responder por los daños que se ocasionaron. Entonces es una fuente muy importante también de las obligaciones. Y ya lo vamos a ver porque es la materia que sigue, derecho de daño, es lo que tiene que ver con responsabilidad civil. Ahí vamos a analizar esta fuente tan importante. Después tienen la gestión de negocio. La gestión de negocio se configura cuando una persona lleva adelante
gestiones de otra sin ser representante, es decir, sin actuar como mandatario. Al no ser representante, al no actuar como mandatario, no hay contrato. Es decir, esa persona cómo actúa dentro de un cuasi contrato porque falta ese acuerdo de voluntades. Esa persona que realiza actos de otra o realiza una gestión no hace una liberalidad, que quiere decir no es gratuito. ¿Qué es lo que quiere hacer esa persona? Cobrar por esa gestión que llevó adelante. ¿Cuál es el típico ejemplo de la gestión de negocio? El tema de la inscripción de los autos. Vos te vas a la concesionaria a comprar un auto y le decís, che, ¿no tenés una persona que se pueda encargar de hacerme todos los papeles para inscribirme el auto? Sí, tengo. ¿Cómo se llama esa persona? Gestor. Entonces, esa persona hace todos los papeles, te inscribe el auto, te consigue la patente y una vez que termina te dice, son tantos pesos. Eso es una gestión de negocio. Si una persona realiza actos de otra persona, sin que lo mismo constituya una legalidad y lo que quiere es cobrar por esa gestión. Ahí tienen el artículo que en 1781 dice, hay gestión de negocio cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno, por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad, no es gratuito, quiere cobrar, y sin estar autorizada ni obligada legalmente. Porque si estuviera autorizada o obligada legalmente, se actúa como un representante. Y si actúa como un representante, ya hay contrato, se llama mandato. Por ejemplo, el día de mañana usted es abogado. Viene una persona a traerte un caso para que vos lo estudies. Vos lo estudiás el caso y le decís, te voy a representar. ¿Qué es lo primero que le pedí a esa persona? Un poder. Es decir, un poder para que vos, abogado, lo puedas representar a esa persona. Ese poder es un mandato. Eso es un mandato. Él es mandante, vos sos mandatario. ¿Y el mandatario cómo actúa? Por cuenta y nombre de su mandante. Ese es un mandato y ya es un contrato. En el otro, al no haber contrato de por medio, lo que hay es justamente lo que dijimos, una figura de cuasi contrato. Y después tienen lo que es el empleo útil. En el Código Civil anterior estaban tratados los dos, tanto la gestión del negocio como el empleo útil, de manera conjunta. Acá no, acá le da tratamiento separado al nuevo código y lo diferencia de lo que es la gestión de negocio. Fíjense el artículo 1791 que hace referencia al empleo útil, le dice quien sin ser gestor ni representante, es decir, no actúa ni como mandatario ni es un gestor, pero lleva adelante actos o negocios de una persona. Y en esos negocios que lleva adelante, ¿qué es lo que hace este sujeto? Un gasto, paga. Entonces, lo que él quiere es recuperar lo que pagó. Es decir, esa es la particularidad que tiene el empleo útil. Esa persona realiza un gasto, quiere recuperar ese gasto. Dice, quien sin ser gestor de negocio ni mandatario realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno, ¿tiene derecho a qué? Al reembolso de su valor, en cuanto haya resultado de utilidad para la otra persona. Y el mismo capítulo que empleo útil. ¿Cuál es el típico ejemplo de empleo útil? Los gastos funerarios. Es decir, viene, por ejemplo, la persona que trabaja acá en mi casa y me dice, doctor, ¿será que usted me puede prestar la plata como para poder darle un sepelio y un entierro digno a mi esposo que acaba de fallecer en un accidente de tránsito? Y le digo, bueno, ¿cuánto es? Y me dice aproximadamente 500.000 pesos. Yo te presto los 500.000 pesos. Bueno, yo le doy los 500.000 pesos a ella y después lo que voy a querer es que ella me reintegre esa plata. Ella, su heredero, o bien me puedo presentar en ese juicio de accidente de tránsito y dentro del juicio le reclamo el pago de lo que yo hice, ya sea al que ocasionó el daño o a la empresa aseguradora. Ese es otro supuesto
de fuente de las obligaciones, que es el empleo útil. Después tienen el enriquecimiento sin causa. Escuchen bien esto. El enriquecimiento sin causa, es decir, el enriquecimiento no está prohibido. Si vos de un contrato terminás enriquecido y el otro sujeto empobrecido, eso no está mal. Eso tiene una fuente que le sirve de causa a tu enriquecimiento. Entonces, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es cuando vos te enriqueces a expensa de otra persona y no haya causa que justifique ese enriquecimiento. Ergo, por ejemplo, yo vengo y te digo a vos, mira, acá te traigo los 200.000 pesos que te debía, pero yo en realidad no te debía a vos, le debía a otra persona. Entonces, cuando yo me ubique y diga, no, no era este sujeto, era otro, ¿qué es lo que te voy a pedir a vos que te entregue más la plata? Que me la devuelva. Es decir, si vos te quedás con esa plata, ¿qué habría por parte tuya? Un enriquecimiento sin causa, porque no hay causa que genere el cumplimiento de esa obligación. En el Código Civil anterior, este enriquecimiento sin causa no estaba tratado. Todos reconocían la importancia del instituto, pero no tenía una regulación expresa, que sí le da este nuevo código. El nuevo código trata el enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones. Y en el artículo 1794 dice, toda persona que sin una causa lícita se enriqueza a expensa de otro, está obligado, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial. Es decir, ¿cuál es la obligación que surge del enriquecimiento sin causa? La obligación que surge es devolver lo que no te corresponde. Esa es la obligación que se genera a partir del enriquecimiento sin causa. Y el artículo 1795, que habla de la improcedencia de la acción, habla de que en ciertos supuestos, por ejemplo, cuando vos reclamás por daño y perjuicio, y dentro de los daños y perjuicios vos ya obtenés lo que entregaste de más o lo que no correspondía, no hace falta que vos inicie la acción. Por eso es una acción subsidiaria. ¿Eh? Es una acción personal, pero una acción a la vez subsidiaria. Y esta es una cuestión importante desde el punto de vista metodológico. En el Código Civil anterior, el pago indebido estaba tratado en el capítulo del pago y el fundamento del pago indebido era el enriquecimiento sin causa. Bueno, en este nuevo código se invierte la situación. ¿Qué es lo que hace el nuevo código? Regula expresamente el enriquecimiento sin causa y trata el pago indebido como un ejemplo de enriquecimiento sin causa. En el pago indebido, técnicamente no hay un pago. ¿Por qué no hay un pago? Porque en esa obligación no hay causa. Y si no hay causa, no hay obligación. Y si no hay obligación, no puede haber pago. Entonces, está utilizado el término pago en un sentido impropio. Entonces, si vos entregás algo a una persona que no le correspondía, vos tenés derecho a que esa persona te reintegre lo que entregaste. El fundamento de la repetición de lo pagado está justamente en el enriquecimiento sin causa. Por eso, ¿cuál es el supuesto que queda sin efecto de los casos que había en el Código Civil anterior? El tema del pago por error. Uno de los supuestos de pago indebido era el pago por error. Decía, el que por error de hecho o de derecho se creyere deudor y entregare una cantidad, tiene derecho a repetirla al que le entregó. Bueno, el tema es que la repetición de lo pagado no surge del error. La repetición de lo pagado surge del enriquecimiento sin causa. Entonces, este código, ¿qué es lo que marca? La irrelevancia del error. No interesa que el error sea de hecho, de derecho esencial. Lo que te va a dar lugar a la repetición no es el error, sino el enriquecimiento sin causa. Esa obligación no tiene causa para ese desplazamiento patrimonial. Y es el artículo. La repetición del pago no está sujeta a que haya sido con error. La repetición del pago deriva del enriquecimiento sin causa. ¿Estamos? Después tienen lo que es el tema de la declaración unilateral de voluntad.
Bueno, la declaración unilateral de voluntad es cuando la manifestación de una sola persona crea obligaciones a su cargo. Bueno, esto, si ustedes lo analizan ya, se van a dar cuenta que no tiene mucho sentido común, porque una de las características de las obligaciones, ¿cuál era? La bipolaridad. Si necesariamente para hablar de obligaciones tenemos que hablar de dos sujetos, sujeto activo acreedor, sujeto pasivo deudor. Los dos sujetos, justamente a raíz de ese vínculo jurídico, tienen derechos y obligaciones. Entonces, ¿cómo puede ser de que un solo sujeto crea obligaciones sin necesidad de la concurrencia o la aceptación del otro? Si viene a contradecir lo que estuvimos hablando. Entonces, por eso muchos cuestionaban a la voluntad unilateral como fuente de las obligaciones. Y es correcto. Es decir, la voluntad unilateral, es decir, la manifestación de voluntad de un solo sujeto, en principio, principio general, no puede crear obligaciones. No puede ser fuente. Principio general. Ese principio general tiene excepciones. Y las excepciones de dónde surgen expresamente la ley. Por ejemplo, ¿cuál sería un supuesto donde una declaración unilateral de voluntad crea obligaciones? La promesa de recompensa. Vos largás una promesa a través de las redes sociales o a través de los medios, distintos medios de comunicación, de si el que encuentra a mi cachorro será gratificado. En ese caso, esa manifestación de voluntad tuya te obliga a cumplir con esa obligación. Si una persona se te presenta con tu cachorro, te va a decir, acá está tu cachorro, ah, bueno, muchas gracias, no, muchas gracias, no, la recompensa. Y si no te quiere pagar la recompensa por la buena, te va a pagar por la mala porque hasta lo puede demandar judicialmente. El otro supuesto, la oferta al público. Artículo 7 de la Ley de Defensa al Consumidor. Las ofertas dirigidas a potenciales consumidores obliga a quien la emite. Si, por ejemplo, todos esos locales que vos te vas al shopping, caminar por la peatonal y ves las distintas ofertas, eso está dirigido a un número indeterminado de personas. Es decir, cuando se individualiza este sujeto, cuando vos te presentas y dices, yo quiero comprar eso que está en oferta. Ahí la manifestación de voluntad de una sola de las partes crea obligación. ¿Estamos? Por eso es que, por ejemplo, hasta por ahí los supermercados que sacan una oferta y te tican mal porque se equivocaron, van a estar obligados a respetarte lo que estaba en la oferta. Es decir, esa manifestación de voluntad ya obliga a quien la emite. Y también es una fuente de las obligaciones, pero como excepción. Y eso surge precisamente del artículo 1800, que dice, la declaración unilateral de voluntad causa una obligación jurídicamente exigible en los casos previstos por la ley. Es decir, a contrario censo, si los casos no están previstos en la ley, no es causa de la obligación. ¿Estamos? Y el último son los títulos valores. Los títulos valores son documentos donde ustedes tienen un librador, el que libra el documento, y un tenedor. Bueno, estos títulos valores generan una obligación a favor del librador, que llegado el momento del vencimiento tiene que pagar esa obligación, cumplir con esa obligación. ¿Cuáles son, por ejemplo, títulos valores? El pagaré y el cheque. Por ejemplo, vos venís hoy, celebrar una obligación, yo te digo, mirá, me tenés que firmar un pagaré. El pagaré tiene fecha de vencimiento el 30 de marzo del 2026. Ese 30 de marzo vos te tenés que presentar y cumplir con esa obligación. Es decir, ese título valor genera una obligación a favor del librador del mismo. Y el tenedor de ese documento el que va a cobrar esa obligación. La diferencia entre el pagaré y el cheque lo van a ver oportunamente,
que el pagaré se transmite por la simple entrega. Si vos le transmitís a uno, el otro le transmite a otro, se transmite por la entrega. Entrega el documento. En cambio, en el cheque, la transmisión se hace por endoso. Por eso es que cuando vos te vas a cobrar un cheque que no es tuyo, que es lo que hace, mejor dicho, lo endosás para que el banco pueda cobrar ese crédito. Uno se transmite por la simple entrega, el otro se transmite por endoso, pero generan una obligación a favor del librador. Y esos son todos los supuestos de fuente de las obligaciones. Le hago una pequeña referencia a lo que es la causa fin y con eso terminamos esta unidad número 2. La causa fin, como le dije al comenzar la unidad, no es un elemento esencial propio de las obligaciones, sino solamente de los negocios jurídicos, es decir, de aquellas obligaciones de naturaleza contractual. Ahí aparece también este elemento muy importante como es la causa fin. Ustedes acá tienen como para diferenciar lo que son las tres causas. Tienen la causa fuente, que es un elemento esencial de las obligaciones, que es aquella que le da origen a la obligación, llámese contrato, llámese responsabilidad civil, llámese gestión de negocio, etc. Entonces, ese sí es un elemento propio, un elemento esencial de todas las obligaciones. Y la causa fin, un elemento de aquellas obligaciones de naturaleza contractual. Y ahí tienen que diferenciar la causa fin propiamente dicha de la causa motivo. La causa fin es una causa, forma parte de la estructura misma del contrato. Entonces es conocida por ambas partes contratantes y la tienen que cumplir. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta, ¿cuál es la causa fin del vendedor? Que el comprador le entregue la cosa. ¿Cuál es la causa fin del vendedor? Que que el comprador le pague el precio. Es decir, es una causa fin que forma parte de la estructura, que es conocida por ambas partes, pero que es de carácter abstracto. Y es igual para todo. Si, por ejemplo, vos, cuando te vas a comprar un auto, ¿qué es lo que querés? Que te entreguen el auto. Y así como a vos, a todos. Todos nos vamos a comprar un auto a la concesionaria que queremos que nos entreguen el auto. Y la concesionaria que quiere que le pague el precio. Si la causa fin, por eso, en ese caso es igual para todo, por eso es de carácter abstracta y es de carácter estructural. En cambio, la causa motivo no. La causa motivo no se agota en la parte estructural, sino que va más allá e indaga los móviles que las partes persiguieron al momento de contratar. Y ahí sí ya no es igual para todo. Yo compro el auto para destinarlo a Uber. Otro compra el auto para destinarlo a su negocio. Otro compra el auto para su familia. Es decir, ahí los motivos ya son independientes y distintos cada uno. Ahora bien, en todos los contratos, a vos cuando te vas a comprar un auto, la concesionaria te pregunta para qué comprar el auto, no. Es decir, los motivos, los móviles, solamente se indagan en aquellos contratos que expresamente lo determina la ley. ¿Y por qué es importante determinar los móviles? Porque es lo que permite saber si ese contrato es lícito o no. Los móviles permiten determinar si ese acto es lícito o no. Es lo que le permite al juez determinar ese tipo. Por eso, en determinados tipos de contratos sí se exige. Por ejemplo, en los contratos de locación de inmuebles. Vos tenés que aclarar cuál es el destino que le vas a dar a ese departamento o a esa vivienda. Y ese tiene que ser el destino. Si vos no le das ese destino, yo puedo plantear la nulidad de ese contrato y te lo hago caer, sobre todo si el móvil es ilícito. ¿Estamos? Y eso es todo la unidad número 2. Si, no, si quieren hacer alguna pregunta, escuchamos o si no, pasamos directamente a la unidad 3. Muy bien.
Pasamos a la unidad 3. Profesor, Sí, te escucho. la causa motivo puede ser lo que se expresa en las cláusulas de contrato de alquiler, por ejemplo, que te dicen que te prohíben, digamos, subarrendar y demás, ¿Cómo? subalquilar. No. En los contratos de locación, vos cuando alquilás un departamento, una vivienda, ponés cuál es el destino que le vas a dar a esa vivienda. Por ejemplo, destino familiar. O, ¿me entendés? O, por ejemplo, poné destino comercial o alquilar el departamento para poner un negocio. Vos tenés que poner el destino. ¿Eh? Entonces, Ah, y tenés que cumplir con ese destino. Ese es el móvil. En determinados tipos de contratos sí te exigen indagar los móviles. Hay un ministro, en su momento, un ministro de la Corte que tuvo conveniente justamente por los móviles. Él tenía 6 departamentos en la capital federal y alquilaba los departamentos y los departamentos decían para destino familiar y los 6 departamentos se utilizaban para el ejercicio de la prostitución VIP. Cuando él toma conocimiento de eso, ¿qué es lo que hace? Plantea la nulidad de los 6 contratos y los 6 contratos caen. ¿Por qué? Porque el móvil era ilícito. entiendo, gracias, profe. Claro, por ahí también Nada. cuando contratamos para vivienda familiar y se subarrienda o se pone un negocio, también el dueño puede dar por finalizado el contrato. Si no, el subarriendo es una cláusula distinta. Vos, dentro del contrato, que generalmente todos los contratos tienen, tenés una cláusula que te prohíbe subarrendar. Entonces, si esa persona subarrienda, vos lo que plantea es la extinción de ese contrato por incumplimiento de esa cláusula. Si el contrato no tiene cláusula que prohíba el subarriendo, en el derecho privado todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces sí podés subalquilar o subarrendar. Para que vos no puedas subalquilar o subarrendar, tiene que estar expresamente prohibido. Pero no tiene que ver con los móviles. Los móviles, es si vos decís que vas a alquilar para vivienda familiar, no podés destinarlo al comercio. Si vos le tenés que dar el destino que estableciste en ese contrato. Máxime si el destino que vos le estás dando, como en este caso que yo te di, es ilícito. Mayor razón, ese contrato va a caer. ¿Estamos? Yo le vuelvo a decir, yo me preocupo por usted, que después el malo del profesor. Si ya te escucho, Ortiz, ya voy. No, no. Esta materia, como yo le dije el primer día, es una materia tremendamente larga, tremendamente compleja. A usted le agarra con poca base todavía para entender y comprender la situación. Entonces, usted le tienen que dedicar tiempo. Es decir, tienen que dedicarle tiempo y tienen que tratar de seguirme en la clase para que esto a ustedes les sea redituable. Si ustedes dejan esta materia para estudiar los últimos días, se van a encontrar con algo no deseado. Porque, le vuelvo a repetir, la materia es una materia tremendamente larga. Te escucho, Ortiz. Profe, buenas tardes. En el caso del enriquecimiento sin causa, yo Sí, voy con el tema de, por ejemplo, el tema de las aplicaciones de Mercado Pago y eso. Si se hace una transferencia a una persona de manera equivocada, ¿se le puede reclamar sí, que devuelva el dinero? Porque, absolutamente. porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado en una ocasión que hice una transferencia de manera equivocada. Y al solicitarle a la aplicación, al hacer el reclamo a la aplicación, me responde que ellos no podían intervenir, No, está porque, bien. porque Es se, que se claro, el tema de la aplicación Mercado Libre
el Mercado Libre o lo que sea, actúa como un intermediario. Es decir, la transferencia no va a Mercado Libre, la transferencia va digamos, al negocio al que vos le compraste el producto o a la persona que te vendió el producto o el servicio. Entonces, si vos mandaste mal a otro sujeto o a otra persona, la que te tiene que devolver es esa persona. Ahí vos ya vas a depender de la buena voluntad de esa persona física o jurídica que te devuelva la plata. Y si no te devuelve la plata, le puedes reclamar judicialmente, pero ya estamos hablando de un juicio. Listo, profe, gracias. No, por favor. Mercado Libre es responsable, o todas esas empresas es responsable cuando ellos te venden el producto. Ahí sí, entonces vos le transferías, entonces ahí sí la responsabilidad. Pero si el Mercado Libre solamente actúa como intermediario, no. Pero hay muchísimos casos de eso, muchísimos casos, fallos resueltos y demás. O sea, sobre todo se ve mucho en el tema de las compras de vehículos. Solamente actúa Mercado Libre como un intermediario. Gracias, profe. No, por favor. Muy bien. Si no quieren hacer ninguna pregunta, le pasamos a la 3. Parto pantalla. Bueno, ahora comenzamos con la clasificación de las obligaciones. De acá a la 8, que es la última unidad que va a entrar en este parcial, son todos los distintos tipos de obligaciones. Bueno, la clasificación que ustedes tienen en el libro y que esta que está acá es la que tienen la mayoría de los autores. Es la clasificación que hay de los distintos tipos de obligaciones. Y las obligaciones se clasifican según el objeto, la primera, por su naturaleza, en obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Eh? Entonces, por su naturaleza, obligaciones de dar, de no hacer y de hacer. Dentro de las de hacer, ustedes tienen lo que es la rendición de cuenta, que es una obligación de hacer, que antes estaba en el Código de Comercio y que ahora fue incorporada al Código Civil y Comercial dentro de la parte de obligaciones. Y dentro de las obligaciones de hacer, también cuando estamos en presencia de lo que es un servicio, está por el interés comprometido, que puede ser obligación de medio o obligación de resultado. La obligación de medio, lo que una persona compromete, son los buenos oficios, las buenas diligencias, pero no asegura el resultado. En las obligaciones de resultado sí se asegura ese resultado. Después, por el grado de determinación de esa obligación, la obligación se divide dar cosa cierta, obligaciones de género y obligaciones de dar suma de dinero. Dentro de las obligaciones de dar suma de dinero, ustedes tienen dos institutos muy importantes. Uno son los intereses que devengan estas obligaciones dinerarias y lo otro es lo que se llaman deudas de valor, que es una diferencia que existe con las deudas estrictamente dinerarias. Es decir, la deuda de valor, ya van a ver en la unidad 5, lo que trata de evitar son las consecuencias nocivas que tiene el nominalismo sobre la obligación dineraria. Entonces vos no consignás dinero, sino solamente un valor, y ese valor lo vas a medir oportunamente en dinero. Entonces no te alcanza lo que es la inflación, la hiperinflación, es un mecanismo muy importante en periodos inflacionarios o hiperinflacionarios. Después, por su complejidad, se dividen en objetos conjuntos y objetos disyuntos. Y dentro de los objetos disyuntos tienen dos obligaciones que vamos a ver, que son las obligaciones facultativas y las alternativas. Después, por su actitud para ser fraccionada,
las obligaciones se dividen en divisibles e indivisibles. Y después están las obligaciones según el sujeto. Las obligaciones según el sujeto se dividen en sujeto singular, cuando hay un solo sujeto activo y un solo sujeto pasivo, o obligaciones de sujeto plural, es decir, cuando ya hay varios deudores o varios acreedores. Entonces, esa obligación puede ser simplemente mancomunada, puede ser solidaria o puede ser concurrente. Y vamos a ver los distintos supuestos, ustedes lo van a analizar en esa unidad número 8. Después tienen lo que es las obligaciones según tengan o no modalidad, que vamos a ver en esta unidad, en obligaciones pura y simple, que son aquellas que no tienen modalidad, y obligaciones modales, que son las que tienen condición, plazo, carga. Después también están las obligaciones con cláusula penal o sanciones combinatorias, que se llaman astreinte. Y por último, tienen, según su autonomía o dependencia, las obligaciones se dividen en principales y accesorias. Y esas son todas las clasificaciones de las obligaciones. Nosotros las vamos a ver de acá hasta la unidad número 8. ¿Estamos? Vamos con la primera, que acá en esta hubo una importante modificación que introduce el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? La clasificación más importante, o con la que comenzaba con la vigencia del Código Civil anterior, era la clasificación de las obligaciones según la naturaleza del vínculo. Y las obligaciones según la naturaleza del vínculo se clasificaban en obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las civiles son aquellas donde confieren acción para exigir su cumplimiento. Es decir, el deudor primero va a esperar de que llegue el día del vencimiento. Si vos no le pagás, te va a intimar. Si te intima y vos no le pagás, te va a iniciar un juicio. Y si vos persistís contra el incumplimiento, va a ir contra tus bienes, te va a vender todos tus bienes y con el producido de eso se va a cobrar el crédito. Esas son obligaciones civiles. Son aquellas obligaciones en las que el acreedor puede valerse de todos los medios que le da la ley para obtener lo que es el cumplimiento compulsivo de la obligación. A diferencia de las obligaciones civiles, estaban las naturales. Las naturales son aquellas obligaciones que estaban fundadas en el derecho natural y en la equidad. ¿Y cuál era la particularidad que tenía? Que no conferían acción para exigir el cumplimiento. Pero si el deudor iba y cumplía voluntariamente, el acreedor podía retener lo que se le entregó. Es decir, la obligación estaba como natural. Yo no podía exigir, pero si el deudor cumplía, yo podía retener lo que se entregaba. Claramente el artículo menciona en qué estaban fundadas esas obligaciones, en el derecho natural y en la equidad. Bueno, ¿qué hacía ese artículo del Código Civil de Vélez Arfiel, que era el 515? La primera parte definía lo que eran las obligaciones naturales y seguidamente daba los ejemplos de obligaciones naturales. Por ejemplo, ¿cuáles eran los ejemplos de obligaciones naturales? Aquellas obligaciones que principian por ser civiles, pero se extinguen por prescripción. Ahora vamos a ver eso. Después, el otro supuesto era aquellas obligaciones que reúnen todos los requisitos, o sea, todas las formas elementales, pero que se le deniega todo tipo de acción. Después, las que habían sido perdidas en juicio por error o malicia al juez. Y el último eran aquellas obligaciones que reunían todos los requisitos en materia de convenciones o contrato, pero que por razones de utilidad social se le denegaba tipo de acción. Eran las deudas de juego. Bueno, yo le explico primero, ahora le explico los supuestos, quédense tranquilos.
Le estoy explicando lo que era el código de Vélez-Sarsfield para que ustedes tengan una información. En esto tienen que saberlo el código de Vélez, porque si no, no van a poder explicar lo nuevo. Y ahora van a ver. Bueno, ¿cuáles eran los efectos, otros casos de obligaciones naturales? Porque era una enumeración enunciativa o ejemplificativa. Por ejemplo, darle alimentos a aquellos parientes que no están establecidos por ley. Por ejemplo, yo tengo obligación alimentaria con mis hijos, pero no tengo obligación alimentaria con mi hermano. Pero yo sé que mi hermano está en una situación económica muy complicada. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Le paso periódicamente por mes una suma de dinero. ¿Qué es lo que estoy cumpliendo yo? Con una obligación natural. No me exige la ley. Cumplo porque yo entiendo que tengo que hacerlo. Eso es lo que hace la obligación natural. Por eso está fundada en el derecho natural y en la equidad. Como por ejemplo lo que era pagarle una indemnización por daño moral a aquellas personas que no estaban legitimadas por la ley. Es decir, a mí la ley no me mandaba a pagar, pero yo lo pagaba porque entendía que debía hacerlo. Entonces era otro supuesto de obligaciones naturales. Yo cumplía porque de alguna manera mi conciencia me mandaba, no la ley. A eso hacía referencia a las obligaciones naturales. Los principales efectos de las obligaciones naturales. Sigo todavía dentro de lo que era el código anterior. Los efectos, la irrepetibilidad. Es decir, yo acreedor no podía exigir, pero si cumplía voluntariamente, el pago era irrepetible. Es decir, mientras el pago haya cumplido con los requisitos y yo tenga capacidad, el pago es irrepetible. No se podía repetir lo pagado. Entonces ese era el primer efecto. Segundo, el pago parcial. Yo debía 100 y le entregué voluntariamente 50. Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esto? Que no torna exigible los otros 50, pero lo que vos entregaste voluntariamente, es decir, la mitad, no la podés repetir. Es decir, si bien no torna exigible el excedente, lo que vos pagaste ya es irrepetible también. Se podían otorgar garantías, cláusulas penales, garantías reales. Si bien la obligación natural no podía ser exigida judicialmente, sí podía exigir judicialmente las garantías. Era otro de los efectos que tenía estas obligaciones naturales, el otorgamiento de garantía. Ahora vamos a ver lo que es la cuestión en el Código Civil. ¿Quedó claro lo del Código de Vélez? Para poder entender esto, tienen que tener claro eso. Entonces, lo del Código de Vélez, un artículo definía las obligaciones. O sea, primero, marcaba la diferencia entre obligaciones civiles y naturales. Un artículo que era el 515 le definía las obligaciones naturales y le determinaba una enumeración de ejemplos de esas obligaciones naturales. Y a su vez le mencionaba los principales efectos de esa obligación natural. ¿Qué es lo que hace el Código Civil y Comercial? La elimina. O sea, hoy ustedes ya no tienen esta clasificación según la naturaleza del vínculo en obligaciones civiles y naturales. Todas las obligaciones son civiles. ¿Y las obligaciones naturales desaparecen? No. ¿Qué es lo que hace el nuevo código? Le cambia la denominación. Lo que en el código de Vélez eran obligaciones naturales, ahora se llaman deberes morales o deberes de conciencia. ¿Y dónde están tratados? En el artículo 728. Y ese artículo 728 que habla de deberes morales o deberes de conciencia, lo único que hace referencia es al efecto de lo que eran las obligaciones naturales. ¿Cuál es el principal efecto de las obligaciones naturales? La irrepetibilidad. Es decir, lo que vos entregás en concepto de esa obligación natural, que en este caso sería un deber moral o de conciencia, es irrepetible. Es decir, lo mismo que establecía el Código Civil anterior, lo establecen de nuevo, pero no con una denominación distinta. ¿Por qué le cambia la denominación? Porque según un sector de la doctrina dentro de lo cual está enrolado un prestigioso autor al que yo admiro mucho, como es Pizarro,
entendía de que las obligaciones naturales no eran técnicamente una obligación. ¿Por qué no eran técnicamente una obligación? Porque le faltaba un elemento esencial. ¿Y ese elemento esencial cómo se llama? Vínculo jurídico. No puede haber obligaciones donde el acreedor no pueda exigir. No puede haber obligaciones donde el deudor no está obligado a cumplir. No puede haber obligaciones donde vos no puedes recurrir a la justicia para exigir el cumplimiento. Es decir, no pueden existir obligaciones no obligatorias. Entonces, por eso le saca el término obligación y pone deberes morales o deberes de conciencia. Esos supuestos que estaban en el artículo 515, el de las obligaciones prescriptas, aquella que le faltaban la forma absolemnitatem, el caso de las deudas de juego, ¿siguen existiendo en este nuevo código? Sí, siguen existiendo. Ahí tienen los artículos. El de las obligaciones prescriptas, artículo 2538. El caso de pago espontáneo de las obligaciones prescritas. Es decir, cuando la obligación prescribió, vos ya no estás obligado a pagar. Entonces, si vos pagás, es porque estás cumpliendo con ese deber moral o deber de conciencia. Y después el tema de las deudas generadas a partir de los juegos de azar. También, le explico esto. Ustedes dentro de los juegos de azar tienen tres tipos de juegos. Juegos permitidos, juegos tolerados y juegos prohibidos. Los juegos permitidos, como por ejemplo Lotería Nacional, Kini 6, Loto, vos ganás el Kini 6 y la Lotería de Santa Fe te tiene que pagar. Y si no te quiere pagar o te quiere pagar menos, vos estás en condiciones de mandarle judicialmente. Entonces, los juegos permitidos, los juegos lícitos que generan una obligación civil. Los juegos tolerados son aquellos que no están ni permitidos ni prohibidos. ¿Cuál es el típico caso de un juego tolerado? Lo que jugamos en la casa, un truco. Bueno, 20.000 pesos por cabeza. Resulta que una de esas cabezas que está jugando al truco no tiene los 20.000 pesos. Bueno, resulta que pierde y no puede pagar. Bueno, a esa persona vos no tenés forma alguna de exigirle, porque es un juego tolerado. No está ni prohibido ni permitido. Entonces, esos juegos tolerados lo que generan es una obligación natural. Yo no estoy obligado a cumplir, pero cumplida voluntariamente autorizan a retener los ahorros. Y los juegos prohibidos son aquellos que no están, que son ilícitos, como por ejemplo una quiniela clandestina. O hoy los juegos online en páginas que no están habilitadas legalmente. Esos son juegos prohibidos. Ergo, no te pagan, no tenés forma alguna de exigirle el cumplimiento de la obligación. Porque son juegos que están prohibidos por ley. ¿Estamos? Es decir, lo que hace simplemente el nuevo código es cambiarle la denominación. Yo le doy mi opinión, no estoy de acuerdo. No comparto en absoluto esta modificación que introdujo el nuevo código porque no agregó ni quitó absolutamente nada. Para mí hubiese sido mejor mantener el criterio del Código Civil anterior, diferenciando lo que eran obligaciones civiles de obligaciones naturales. Ustedes van a los códigos de otros países del derecho comparado y van a ver que en todos los códigos civiles está la obligación natural. Si todos sabemos a qué hacía referencia la obligación natural, que son obligaciones de alguna manera desprovistas de algunos elementos esenciales, pero que no dejan de ser obligaciones. Es decir, son aquellas obligaciones donde tenemos un vínculo jurídico atenuado, inexistente, pero que todos sabemos a lo que hace referencia. Para mí hubiese sido mejor, más prolijo, mantener el régimen anterior y no la modificación que introdujo, que directamente no aportó ni quitó absolutamente nada. Lo único que hizo fue
cambiarle la denominación. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta de ese tema? Yo no sé si entiendo, por eso le digo, lo importante, Neto, sería que ustedes me traten de decir, le muestro este caso para que ustedes entiendan a lo que hace referencia. Es decir, ocurre un accidente de tránsito, del momento que sucede ese accidente de tránsito del cual derivaron en lesiones o muerte de una persona, fíjense lo que pasa, ustedes tienen 3 años para accionar contra el autor de ese hecho y tienen 1 año para accionar contra la empresa aseguradora por ley, por la ley de seguro. O sea, 1 año contra la empresa aseguradora, 3 años contra el autor del hecho. Bueno, si pasa 1 año y ustedes no accionan, te prescribe la acción respecto a la aseguradora. La aseguradora ya no está obligada a pagarte porque esa prescripción extingue el derecho. Y si pasan 3 años y no lo demandaste al autor del hecho, prescribe la acción contra ese. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ni el autor del hecho ni la empresa aseguradora están obligados a pagarte. Ahora, ¿qué dicen los dos? Dicen, no, no le podemos dejar a la víctima en esta situación. Mirá cómo quedó la víctima. Perdió una pierna, necesita la ayuda económica de tal cosa, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Te otorgan una suma de dinero en concepto de indemnización. Es decir, ellos ya no tienen la obligación de pagarte, pero te entregan algo teniendo en cuenta tu situación particular. Ese cumplimiento que hacen ya no es en virtud de una disposición de la ley, sino de un deber moral, de un deber de conciencia. Bueno, esto es de laboratorio, de libro, no existe eso. Si nadie que no está obligado a pagar te va a pagar. Para eso necesitas realmente de que exista la coacción. ¿Entendés? No, no sé, no conozco ninguno que haya pagado porque le obligó la conciencia o el deber moral, pero pueden haber. Ni obligados a pagar quieren pagar. Doctor, ¿Cómo? ni obligados Claro, a pagar exacto. Ni el quieren pagar. obligado a pagar quiere pagar, te va a pagar alguien, te va a pagar alguien que no está obligado. Es un caso de laboratorio, pero bueno, Sí. está. Te escucho, Ledesma, Hola, profesor. Yo ¿cómo te va? quería hablarle de un caso que era de una persona que había atropellado un auto y en el auto habían un total de 6 personas. Ninguna de las 6 personas sobrevivió. Y entonces esa persona arregló en privado con los familiares de las personas que iban en el auto y no pisó un solo día la cárcel, no hubo juicio ni nada, simplemente arregló monetariamente. Mirá, Agustín Ledesma, te hago varias aclaraciones. Fíjate lo importante que es el derecho. Primero y principal, cuando ocurre un accidente de tránsito, o cualquier hecho del cual exista lo que se llama un hecho de sangre, el hecho de sangre, lesiones o muerte, los primeros que se constituyen en el lugar son los de la policía. Y del momento que llegan los de la policía, porque los primeros que llegan al hecho son los peritos. Los mejores peritos en accidentología son los de la policía. Son los primeros que llegan, cierran todo el lugar, ponen cono, sacan foto, determina por dónde venía uno, por dónde venía, a qué velocidad, de acuerdo al tipo de frenado, todo. Y de oficio ya instruyen al juez en turno y ya se levanta lo que es el proceso penal. Porque ese que vos ya vas a ver en penal es un delito de acción pública. Por más que no haya denuncia,
al Estado le interesa la investigación, y si existe la condena de esa persona que cometió un delito, o sea, independientemente. Y lo otro que te quiero aclarar es que lo penal no tiene nada que ver con lo civil. Lo penal persigue una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que persigue la penal? El castigo, la sanción de esa persona con una pena de prisión si esa persona cometió un delito. Y el derecho civil, que es donde yo estoy, y es lo que te estoy explicando, perseguimos el resarcimiento. Entonces, si yo, autor de ese hecho, del accidente, murieron todas las personas, y fui y arreglé con los herederos de manera extraoficial y de esa manera solucioné la cuestión civil, está perfecto. Ahora, eso nada tiene que ver con la cuestión penal que se tiene que encargar de investigar e de impulsar lo que se llama el fiscal. Una cosa es la acción civil, otra cosa es la acción penal. ¿Estamos? Yo soy civilista, y después tenés abogados penalistas. Y Ento- todos sabemos, yo sé de civil, no sé de penal, y el que sabe penal y no sabe civil. Yo siempre le digo a mi alumno, perdón, yo siempre le digo a mi alumno que yo lo único que sé de penal es el que se patea los 12 pasos. Generalmente le pego bien fuerte al medio porque sé que el arquero se juega a uno de los dos lugares, entonces en la mayoría de los supuestos es gol, salvo que el arquero se me quede parado, pero es lo único que sé de penal. Después no sé absolutamente nada. Lo mío es lo civil. Voy Como hacia el buen hincha de resarcimiento. Boca, como buen hincha de Boca, doctor. Totalmente. Y ayer mejoramos sustancialmente, me entró unos nuevos aires, y la verdad que jugamos muy bien ayer. Pero bueno, quedará para una charla de café después. Bueno, entonces, profesor, quedó el Estado es el que se encarga de investigar eso después. claro, exacto, para eso está el fiscal. Ah, gracias, profesor. Esto te estoy dando teoría, porque ese fiscal que representa al Estado, al Poder Judicial del Estado, y que tiene que investigar sobre ese hecho, así como tu hecho, tiene 30.000 causas más. Entonces, imagínate vos el interés que va a tener tu causa. Va a tener el mismo interés que la otra 30.000. Entonces, para que ese proceso, si a vos te interese, se impulse, vos tenés que entrar dentro de ese proceso y pedir que se te designen como querellante. Entonces, vos le ayudás al fiscal en la investigación de ese hecho. Pero ahí ya cuando entra en el proceso penal, tiene que ser con un abogado penalista. El doctor Clapp no te puede ayudar ahí. Ya te digo, lo único que te puedo ayudar yo es cuando tenemos que definir una instancia por penal. ¿Estamos? Muy bien. Podemos ir a los elementos accidentales. Los elementos en la unidad 2 vimos elementos esenciales. Y ahora vamos a ver elementos accidentales. ¿Por qué accidentales? Porque son elementos que pueden o no aparecer. No necesariamente tienen que existir. Pero si estos elementos accidentales aparecen en un acto jurídico, se vuelven tan importantes como los que acabamos de mencionar en la unidad número 2. Y forma parte de una clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Una de las últimas que le mencioné. Según la obligación tenga o no modalidad. Se clasifican en pura y simple o obligaciones modales. ¿Eh? Las puras y simples son aquellas que no tienen ninguna modalidad, ninguna. Son obligaciones de ejecución inmediata. ¿Estamos? No tienen ninguna modalidad. Dame el electrodoméstico, toma la plata. No hay ningún tipo de modalidad en ese tipo de obligaciones. En cambio, las obligaciones modales son las que tienen un elemento accidental que puede ser condición
plazo o cargo. Esos son los tres elementos accidentales o también llamados obligaciones modales. La primera aclaración, voy lento para que... Primera aclaración es con respecto a la metodología, que algo que nosotros vimos en la unidad 1. ¿Qué le dije yo? Que en materia de obligaciones no hay grandes modificaciones en este Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque las obligaciones no vienen del Código de Vélez. ¿Vienen de dónde? Del derecho romano. Entonces, toda la parte estructural, cómo nacen, cómo se clasifican, cómo se extingue, el derecho romano, el mismo, con algunas particularidades, pero tenemos el mismo derecho. Entonces, las modificaciones no han sido sustanciales. ¿Qué es lo que hizo el nuevo código? Se ha hecho eco de las críticas que le hicieron a Vélez Sarsfield. Esta era una de las críticas. ¿Cuál es la crítica que le hicieron a la metodología de Vélez Sarsfield? Que las obligaciones modales, condición, plazo y cargo no eran exclusivas de las obligaciones, sino que podían aparecer en cualquier hecho o acto jurídico. Es más, en la mayoría de los hechos y actos jurídicos que aparecen son en los testamentos, en las renuncias. Entonces su correcta ubicación hubiese sido dentro de la parte general en los hechos y actos jurídicos. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial? Saca las obligaciones modales de la parte de las obligaciones y la lleva a los hechos y actos jurídicos. La otra crítica que le hicieron al Código de Vélez Sarsfield era que no le daba autonomía al cargo, sino que lo trataba dentro de la condición. Entonces se confundía lo que era la condición con el cargo y generaba muchas interpretaciones contradictorias. ¿Qué es lo que hace el nuevo código? Se hace eco de la crítica y divide. Trata la condición por un lado y el cargo por otro lado. Es decir, que lo que hizo solucionó todas las críticas que le hizo la doctrina al Código Civil anterior. Hoy las obligaciones modales, ¿dónde están tratadas? Están tratadas dentro de los hechos y actos jurídicos. Vamos a la primera de ellas, que es la condición. La condición es una cláusula o modalidad que supedita o subordina la eficacia o la adquisición de un derecho a un hecho futuro e incierto. De este concepto, le doy así, ustedes eligen después el concepto que quieren, pero yo le doy el concepto, surge acá también del artículo que vamos a leer. ¿Qué es la condición? Es la modalidad que supedita la eficacia o la resolución de un derecho de un acontecimiento futuro e incierto. De este concepto que yo le acabo de dar surge la clasificación más importante de condición, que es condición suspensiva, condición resolutoria. La condición suspensiva supedita la eficacia a un acontecimiento futuro e incierto. Ustedes me están viendo acá y me dicen, doctor, qué linda su biblioteca atrás. Cuando te recibas de abogado, te voy a regalar la biblioteca. Esa es una condición suspensiva. Yo supedito la entrega de la biblioteca a un hecho futuro incierto que es que vos te recibas de abogado. Esa es una condición suspensiva. Y la condición resolutoria no hace nacer el derecho, sino lo extingue. Te entrego este departamento, pero va a quedar sin efecto si no ha aprobado obligaciones antes de fin de año. ¿Cuándo se cumple la condición? Cuando no aprobás. Si vos no aprobás, ¿qué trae aparejada? La resolución, venga al departamento de trabajo. O sea, la condición suspensiva hace nacer el derecho, la condición resolutoria la extingue. Pero es una modalidad que supedita la eficacia suspensiva o la resolución a un hecho futuro e incierto. Y ahí tienen los principales caracteres de la obligación condicional. Es accidental, como le dije yo, porque puede o no aparecer dentro de un acto jurídico, pero cuando aparece es de cumplimiento efectivo.
¿Estamos? Después es de carácter excepcional, no se presume. Si vos decís la obligación es condicional, tenés que probar que había una condición. Si no podés probar, no hay ninguna condición y la obligación es pura y simple. Y la otra es indivisible. Si yo te digo a vos, cuando vos te recibas de abogado, yo te voy a regalar esta biblioteca, vos no me podés venir a decir, doctor, quiero la mitad de la biblioteca. ¿Por qué la mitad? Y porque tengo aprobada la mitad de las materias de derecho. No. Es decir, la obligación solamente nace cuando se cumple la condición. La condición es que vos te recibas. Es decir, el hecho de que vos cumpla parcialmente no te da derecho a que la obligación nazca parcialmente. Es decir, la obligación va a nacer el hecho que se cumpla de manera total el hecho condicionante, por eso es indivisible. Los requisitos, lo que dijimos hoy, futuro, incierto, y por supuesto tienen que ser condiciones posibles y lícitas. Pero futuro era porque necesariamente la condición tenía que suceder con posterioridad a la celebración del acto. Entonces decían los autores del Código Civil anterior, no podía tratarse de un hecho presente ni pasado, situación que se cambió. ¿Por qué? Miren el artículo que yo les acabo de mencionar, el artículo 343. Dice, a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan la plena eficacia o resolución de un derecho a un hecho futuro e incierto, dice, las disposiciones de este capítulo son aplicables en cuanto fueran compatibles a las cláusulas en cual las partes sujetan la adquisición o extinción a derechos o hechos presentes o pasados ignorados. O sea, ¿cómo le llama a esta parte, la segunda parte del artículo? Condiciones impropias. Pero hoy un hecho presente o pasado ignorado también puede ser condicional. No necesariamente tiene que ser futuro en el nuevo código, como era en el código anterior. Incierto es el elemento contingente. Es decir, incierto es que el hecho puede o no suceder. Por ejemplo, si yo condiciono la entrega de esta biblioteca hasta que vos te recibas de abogado, es decir, a vos para recibirte de abogado te faltan aproximadamente 4 años. En 4 años pueden pasar muchísimas cosas. Entonces, por eso es que es un hecho futuro e incierto. Por ejemplo, puede darse porque vos por condiciones, situaciones personales tengas que abandonar la carrera, ergo nunca la vas a terminar. Entonces, por eso es un hecho futuro e incierto. Puede o no suceder. ¿Estamos? Bueno, y estos son entonces los requisitos de la condición. Y las clases de condición, lo que le dije. Condición suspensiva, condición resolutoria. La condición suspensiva es la que supedita la eficacia, es decir, el cumplimiento de ese hecho futuro incierto, por ejemplo, que vos te recibas abogado, hace nacer el derecho. Y la resolutoria es que el cumplimiento de ese hecho futuro incierto extingue el derecho. Si el cumplimiento de la condición trae aparejada la extinción de ese derecho. Esta es la clasificación más importante y surge del mismo concepto, porque vuelvo a repetirle el concepto. ¿Qué es condición? Es una modalidad que supedita la eficacia suspensiva o la resolución resolutoria de un hecho a un acontecimiento futuro e incierto. Que hoy ese acontecimiento futuro también puede ser presente o pasado ignorado. ¿Cómo se llama ese? Condición impropia, pero también puede ser condición. Bueno, los efectos de la condición acá también introduce una modificación muy importante, el Código Civil y Comercial. A diferencia del Código Civil anterior que generaba muchísimos inconvenientes. Muchísimos inconvenientes. ¿Por qué? Porque en el Código Civil anterior los efectos de la condición, ¿cómo eran? Retroactivos. Es decir, se retrotraían al día en que se contrajo la obligación. Pero ese
artículo, ese principio general, tenía un montón de excepciones que eran cuestiones tremendamente controvertidas. Bueno, ¿qué es lo que hace el Código Civil y Comercial? Elimina ese artículo. Hoy los efectos de la condición ya no son más retroactivos, son para futuro. Es decir, ¿de qué momento surte efecto? Del momento que se cumple el hecho condicionante. Es decir, yo te dije, te voy a regalar la biblioteca cuando vos te recibas abogado, recién surte en efecto cuando vos te recibís abogado. Desde ahí recién comienzan a surtir efecto la condición, antes no. Entonces, de alguna manera, dejan a salvo lo que son los derechos de los terceros de buena fe y a título oneroso. ¿Estamos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Miren, les muestro esto que ustedes creen que son situaciones de difícil aplicación. No, muy utilizable lo que es el tema de la condición. Y vamos a hablar, por ejemplo, del tema de los jugadores de fútbol. Si los jugadores de fútbol, cuando pasan a ser profesionales, lo que celebran con los clubes de fútbol son contratos. Y el contrato de un jugador de fútbol, como de cualquier tipo de jugador de cualquier tipo de deporte, tienen lo que se llama una prima de carácter general y anual. Por ejemplo, vos pasás de ser amateur al contrato profesional, el club dice que te va a pagar por año, por decirle una suma, 10 millones de pesos. Ergo, vos vas a cobrar por mes entre 900.000 y 1 millón. Ese es tu sueldo por mes. Pero dentro de ese contrato profesional, el club, ¿qué es lo que te comienza a agregar? Ítems adicionales, que te aplica por rendimiento. Entonces te dice, yo te voy a pagar 300.000 pesos más por cada partido jugado. 400.000 pesos más por cada gol que vos metés. 500.000 pesos más si ganamos el campeonato. Entonces, ¿qué es lo que te está metiendo el club dentro de ese contrato? Todo condiciones. Que vos juegue partido, que vos meta gol, que vos gane campeonato. Es decir, vos únicamente vas a cobrar todo eso si se cumple ese hecho futuro e incierto, ese hecho condicionante. Es decir, para que ustedes vean cómo se aplica estos institutos en la práctica. Y si el club no te cumple eso, habiendo vos cumplido con cada uno de esos hechos condicionantes, le puede demandar judicialmente. Por eso es tan importante conocer estos elementos dentro de lo que es la naturaleza de las relaciones jurídicas. ¿Vamos? Vamos al tema del segundo elemento accidental, que es el plazo, sin lugar a duda el más importante. Y esto grábense a fuego. El plazo no solamente un elemento esencial del punto de vista sustancial, que es lo que estamos analizando nosotros, Código Civil y Comercial es derecho sustancial, sino también del punto de vista procesal. Ustedes tienen plazo para contestar la demanda, plazo para ofrecer pruebas, plazo para proponer pruebas, plazo para las testimoniales, plazo para las periciales, plazo para la declaración de parte, plazo para oponer ese, todo es plazo. Y encima vos no cumplís con esos plazos y perdés el derecho. Vos para contestar una demanda ordinaria tenés 9 días y las 2 primeras horas del 10º día. Esas 2 primeras horas del 10º día se llama plazo de gracia. Vos no presentás la demanda dentro de ese plazo, no podés presentar nunca más. La fecha de una testimonial importante, el juez te fijó el 20 de marzo a las 8 de la mañana. Si vos ese 20 de marzo a las 8 de la mañana te dormiste porque el día anterior trasnochaste,
La audiencia no, el juez no iba a decir, no, che, no vino no, la audiencia se hace igual sin vos. Y encima corre hoy el peligro de que alguien, si perdés ese juicio porque perdiste esa testimonial, te haga un juicio de mala praxis. Y acá también le doy un consejo que me pasó a mí muchas veces. Si ustedes están por contestar una demanda dentro de las 2 primeras horas del plazo de gracia, nunca dejen para imprimir la contestación de la demanda ese último día, porque lo más seguro es que no levanta la impresora. Entonces no lo hagan. Me pasó reiteradas veces ese tipo de cosas, así que no lo hagan. Traten de imprimir un día antes y tener todo organizado como para llevar. Porque encima cuando vos presentás la contestación con plazo de gracia, no se presenta por ventanilla, sino que tiene que estar firmado por el secretario del juzgado. O sea, y el secretario te firma y te pone la hora que consigna y que vos presentaste dentro de esas 2 primeras horas, si no está fusilado. Entonces los plazos son muy importantes, no solamente del punto de vista sustancial, sino también del punto de vista procesal. Nosotros acá vamos a analizar el sustancial. ¿Qué es el plazo? El plazo es el término que supedita la exigibilidad de esa obligación. Como por ejemplo que vos digas, te pago dentro de 180 días. Entonces ese es el plazo. Ese es el plazo, el término al cual vos supedita la exigibilidad. ¿Sí? Te voy a exigir dentro de 180 días. El transcurso de un espacio de tiempo. ¿Eh? Y acá tienen la clasificación, muy importante que sepan esta clasificación. ¿Por qué? Porque de todos los tipos de plazo va a derivar una consecuencia muy importante. ¿Cómo se llama esa consecuencia importante? Se llama mora. ¿Y qué paga por mora? Interés. Entonces vos tenés que saber cuándo vence esa obligación. Entonces tenés la clasificación, plazo suspensivo, plazo resolutorio. El suspensivo supedita la exigibilidad al transcurso de un espacio de tiempo. Te pago de acá a 60 días. Es decir, vos sabés que a los 60 días, a partir de hoy, 5 de abril, va a ser el vencimiento de la obligación. Ese es un plazo suspensivo. Yo te voy a exigir el día 4 de abril el cumplimiento de la obligación. El plazo resolutorio es que el cumplimiento del plazo hace cesar la exigibilidad. Mientras dura el plazo, las partes se exigen. Una vez que vence el plazo, se extingue la obligación. ¿Cuál es el típico ejemplo de plazo resolutorio? El contrato de locación. Vos celebrás un contrato de locación por un año. Durante ese año, las partes se exigen. Vos locador que le exigí, el alquiler. Vos locatario que le exigí, el uso de la cosa. No me anda el termotanque, tengo humedad en las paredes, hacen ruido molesto. Es decir, durante la ejecución de ese contrato vos exigí. Una vez que vence el contrato, se extingue la obligación. Plazo resolutorio. Plazo, sí, sí te escucho. Sí, conversando un poquito con esto, con este tema del plazo. Yo tuve la experiencia el año pasado, se venció el contrato de alquiler en septiembre, de 28 de septiembre del año pasado. Bueno, una de las cláusulas del contrato era que al dejar el departamento teníamos que hacerle service a los aires acondicionados del dormitorio y del living. Bueno, el service tenía que ser con garantía. Bueno, se le hizo el service a los aires acondicionados, limpieza, certificado de garantía, se le dejó en la inmobiliaria. Bueno, el mes pasado se comunica el propietario del departamento, porque si bien se le abonaba el alquiler a la inmobiliaria, teníamos un buen trato con el propietario. Y me dice que el departamento se alquiló hace un mes, recién, y que el aire acondicionado del living estaba fallando, que sí podíamos hacernos cargo de la limpieza, ya que la garantía se había vencido. Y correspondía que nos hagamos cargo o no. No. Bueno, nos hicimos cargo igual, una persona mayor,
Digo, bueno, Ujú. capaz que si bien estuvo sin habitar el departamento, eh, capaz que esta empresa falló en algo, cuestión No, que el aire acondicionado no andaba. Entonces dice, bueno, ese va a ser ¿cuánto un sale? problema, ese va a ser un 200.000 problema, pesos. Bueno, sí, listo, le transferimos el dinero y ahí está. Eh, pero no correspondía, ¿no? no, Que se pague después ya. ese es un problema de la empresa que hizo el service y te dio la garantía. Entonces, el dueño le tuvo que haber llamado al de la empresa y decir, mira, vos hiciste un service con una garantía de limpieza, uno de los aires no funciona. No, ¿Qué es se lo que le... comunicó, pero el de la empresa le dijeron, sí, te hacemos la garantía, pero dentro de los 90 días de hecho trabajo, ya pasaron 5 meses, ¿no? No Y te sí, vamos a... y bueno, está bien lo que le contestó a la empresa también, ¿sí? O sea, Claro, no es un pero problema tuyo. lo que el hombre este argumentaba era que el departamento se alquiló ahora, no Ah, el no año tienen, pasado cuando se deshabitó. pero no es un problema tuyo, es vos cumpliste con lo que, o sea, el contrato que te exigía vos. El contrato te exigía que vos al momento de la entrega Sí, tenía que entregar los aires limpios y con garantía de limpieza. ¿Vos lo hiciste o no? se entregó limpios y con garantía. Perfecto. Por supuesto que con eso se extinguió el contrato y demás, vos cumplís Listo, no con las tenía ninguna obligaciones. obligación. Sí. No, vos no tenías ninguna obligación. Y si lo hiciste, ¿qué es lo que cumpliste? El deber moral. Exacto. Pues vos Una sabés, pueblo obligación. chico, nos conocemos todos, ¿viste? Más que Sí, nada por sí. eso. Cumpliste con un deber moral, con un deber de conciencia. Te apiadó esa persona mayor, ese adulto mayor y cumpliste. Cumpliste con una obligación natural. Bien. Así es. Bueno, gracias. Sí, te escucho. Profe, un ejemplo de plazo suspensivo pueden ser los cheques. Sí, absolutamente. Sí. Todo lo que vos supeditás el cumplimiento de una obligación en plazo suspensivo, como por ejemplo, todos los del 1 al 10 de cada mes se van a pagar los alquileres, plazo suspensivo. Plazo suspensivo. Bueno, el plazo cierto, estos plazos no se descartan uno a otro, ¿eh? Si vos podés tener un plazo suspensivo, cierto, o un plazo suspensivo incierto, digamos, se pueden complementar los plazos. Por eso es bueno saber que el suspensivo, que el resolutorio, el cierto es aquel que consta de día, mes y año. Te pago el 20 de marzo del 2026. Eso es un plazo cierto. Y el plazo incierto puede ser de dos formas: plazo incierto determinado y plazo incierto indeterminado. El plazo incierto determinado es aquel que vos ponés un hecho como punto de referencia. Te voy a pagar la obligación cuando muera tu papá. Yo pongo un hecho como punto de referencia que marca la finalización de ese contrato. Ese es un plazo incierto determinado. Yo señalo un hecho como punto de referencia que marca la finalización o el comienzo de ese plazo. Y el plazo incierto indeterminado es aquel que generalmente se deja a ulteriores apreciaciones entre las partes y generalmente el que determina el plazo es el juez. El típico ejemplo del plazo incierto indeterminado es el pago a mejor fortuna. Yo te entrego plata, te entrego los 200.000 pesos que vos necesitas y te digo, devolveme cuando pueda. Pero ese devolveme cuando pueda no es in eternum. ¿Por qué? Porque va a haber un momento determinado que voy a necesitar esa plata. Entonces te voy a decir, che, devolveme. Si vos no me devolvés, yo voy a iniciar una acción y voy a pedir al juez que me designe un plazo para que vos cumplas. Eso es un plazo incierto, indeterminado. Se deja a ulteriores apreciaciones que generalmente recaen sobre la fijación judicial del plazo. El plazo expreso es el que surge de manera inequívoca en el título de la obligación. Por ejemplo,
Los contratos de locación dicen que todos los alquileres se deben pagar del 1 al 10 de cada mes. Ese es un plazo expreso. Surge de manera inequívoca del título de la obligación. Y el plazo tácito es aquel que no surge de manera expresa, sino que surge de la naturaleza y circunstancia de la obligación. Por ejemplo, cuando vos contratás un servicio de transporte para que te lleven todas tus cosas de Posada a Buenos Aires porque te vas a vivir a Buenos Aires. Vos con ese contrato de transporte no fijás un plazo de cumplimiento, pero se presume que es lo que tarda normalmente en trasladarte todas esas cosas. Máximo 10 días. En 10 días tus cosas no están en Buenos Aires y vos le podés intimar para constituirlo en mora. Convencional, el que fija las partes; legal, el que determina la ley; y judicial, el que fija el juez a través de una sentencia. Y después tienen lo que es el plazo perentorio esencial. El plazo perentorio esencial es el que se tiene que cumplir en el tiempo estipulado, porque de otra manera se desnaturaliza la esencia de la obligación. Por ejemplo, vos contratás un servicio de catering para tu boda. Ese día que vos te casás tiene que estar el servicio de catering. No puede estar un día después. Si el servicio no se presenta ese día, ya hay un incumplimiento absoluto. Eso es plazo perentorio o plazo esencial. ¿Estamos? Son los distintos tipos de plazo. Y este es el otro tema importante del plazo, que es el beneficiario del plazo. ¿Por qué es un tema importante el beneficiario del plazo? Porque el beneficiario del plazo es el que determina cuándo se cumple el plazo. Bueno, el Código Civil anterior establecía que el plazo se presumía a favor de ambas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que ni el deudor puede pretender cumplir antes, ni el acreedor puede exigir el cumplimiento antes. ¿Cuándo se tiene que cumplir? En el plazo establecido, porque el plazo se presume a favor de ambas partes. Bueno, esta situación, que no generaba ninguna discusión, que era armónica y pacífica en la doctrina, el Código la modificó. Y el Código Civil y Comercial hoy, ¿qué dicen? Que el plazo es a favor del deudor. Es decir, el deudor determina cuándo se cumple. Le explico esto para que ustedes entiendan la importancia de este tema. En este momento yo recibo una llamada por teléfono. Recibo una llamada en el celular, me dice: hola doctor, sí, acá tengo el $1.000.000 que le debo, ¿cómo hacemos? Le digo: venite ya a mi estudio. Viene a mi estudio, toca el timbre, yo le abro, me dice: acá traigo la plata. Bueno, pone adentro la mochila, mete toda la plata en la mochila, le hago el recibo, se extinguió la obligación. Si él me quiso pagar un día antes, yo no tengo ningún problema. Estoy preparado, abro la mochilita, metemos la plata, después llevo la plata. Ahora, si ese deudor me tiene que entregar a mí 20.000 paquetes de hierba de 5 kilos y me dice: tengo los 20.000 paquetes de hierba, yo la hierba no la puedo meter en una mochila, ni la puedo recibir acá en el estudio. Tengo que tener un lugar habilitado para poder depositar esa mercadería. Llámese galpón, llámese un supermercado, llámese lo que fuera. Yo tengo que estar preparado para recibir esa mercadería. Si el plazo se presume a favor de ambas partes y vos me traes la mercadería antes, yo le digo: no te voy a recibir. ¿Por qué? Porque yo el galpón lo tengo habilitado recién dentro de 2 días, que era cuando vencía la obligación. ¿Y qué hago con la mercadería? No es problema mío, resolverlo. En cambio, si el plazo se presume a favor del deudor, el deudor me dice hoy: acá tengo tu mercadería, vos vas a tener que salir a buscar un lugar, porque si no él te va a constituir en mora. Es decir, el que tiene su beneficio del plazo es el que decide cuándo se cumple. Y el código aplica mal porque utiliza al deudor como si fuera el más débil, y el deudor no siempre el más débil. Porque dentro de una relación de consumo, el consumidor es acreedor y es el más débil.
Entonces, no siempre el deudor es el más débil. Entonces, lo más conveniente hubiese sido mantener el criterio del Código Civil anterior a favor de ambas partes, salvo que la ley determine otra situación. ¿Estamos? Pero también sumamente importante lo del beneficiario del plazo. Y la caducidad del plazo es la pérdida de los beneficios del plazo por situaciones que pueden ser externas al contrato, como por ejemplo que el deudor haya caído en quiebra, o bien, por ejemplo, cuando el deudor está realizando maniobras tendientes a perjudicar al deudor, por ejemplo, vendiendo los pocos bienes que tienen, y de esa manera el acreedor se va a quedar sin cobrar. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que yo puedo pedir? Una caducidad del plazo, y el deudor pierde los beneficios del plazo y yo acciono de manera inmediata. También es un instituto sumamente importante y una herramienta con la que cuenta el acreedor. ¿Estamos? Muy bien. Y por último, tenemos por último tenemos el cargo. El cargo es otra modalidad. Y fíjense las características que tiene. Es una declaración de voluntad obligatoria, excepcional y accesoria, que se le impone al adquirente de un derecho a título patrimonial para que realice un acto ya sea en beneficio del que impone el cargo o de un tercero. Por ejemplo, le doy los dos supuestos. El primer supuesto es: yo te doy este $1.000.000. Te voy a dejar $1.000.000. Pero vos tenés que destinar una parte de esa plata para hacer un monumento en mi nombre. Ahí yo le impongo dentro de ese acto jurídico un cargo que parte de esa plata el destine en hacer algo en mi nombre. Y el otro supuesto es: yo le doy $1.000.000, pero le digo, el 30% de ese millón vos lo tenés que destinar a la educación de tu hermano. Que le estoy imponiendo un cargo en beneficio de un tercero. O el 30% de ese millón vos tenés que destinar a la parroquia número tal. Le estoy imponiendo un cargo en beneficio de un tercero. Ese cargo es obligatorio. Si vos ese 30% no le pasás al hermano, no le pasás a la parroquia, te van a demandar por daño y perjuicio. Como principio general, el incumplimiento del cargo no trae aparejada el incumplimiento de la obligación. Solamente lo que vos podés hacer es demandar el cumplimiento del cargo o en su defecto accionar por daño y perjuicio, pero no trae aparejada la extinción de la obligación, salvo casos expresamente establecidos por ley en materia de donación. Le doy dos casos para que entiendan. El primer caso, yo en un momento, hace bastante ya, fui secretario de gobierno de un municipio acá. Y el intendente del municipio articulamos, es decir, ese municipio tenía un montón de terrenos fiscales. Entonces el intendente me dice: ¿qué te parece si comenzamos a entregar esos terrenos fiscales? De alguna manera le damos un destino y podemos comenzar a cobrar servicios por esos terrenos. Me parece bárbaro. Me dice: pero vamos a imponerle con cargo. ¿Está bien? Y el cargo sí traería aparejada la extinción, y eso sí permite la ley, la extinción de la obligación. Es decir, nosotros regalábamos lote, pero le imponíamos un cargo que dentro del año tenía que edificar. Si al año esa persona a la que le entregábamos el lote no edificaba, ¿qué es lo que hacía el municipio? Recuperaba nuevamente el lote. Esa es una obligación con cargo. En este caso, el incumplimiento del cargo trae aparejada la resolución de la obligación. Esa es una excepción al principio general. Y fíjense la importancia de este tema y la particularidad que tiene. No sé si conocen Corriente Capital. Bueno,
Para la que no conocen, nosotros tenemos una costanera no tan larga como la de Posada, pero mucho más antigua, muy bonita también, igual que la de Posada, muy linda, pero tenemos una muy linda costanera y demás. Y la particularidad que tiene es que la costanera, así al igual que en Posada, atraviesa un puente y debajo de la bajada del puente está lo que era el antiguo regimiento de acá, Regimiento 19 de Infantería, que serán más o menos 4 hectáreas, 4 manzanas. O sea, lo que le quiero mostrar es el lugar en el que está, en el pleno corazón de Corrientes y en un lugar tremendamente estratégico como es la costanera y un lugar hermoso, céntrico, divino. Bueno, la cuestión es que ese terreno donde está el ejército, ya el gobierno de la provincia hace muchos años quería que la nación le done el predio. ¿Para qué? Para hacer un centro comercial, shopping, que después lo terminó haciendo al lado en un lugar que se llama La Unidad, que era la antigua cárcel que había acá en Corrientes, ahí lo hizo. Pero lo quería hacer ahí, que realmente iba a quedar muy lindo, muy bonito, un lugar muy grande. Y la cuestión es que cuando estaban por hacer todos los papeles, ¿qué se enteran? Que ese predio donde está el regimiento era una donación con cargo. ¿Cuál era el cargo? El cargo era que sea destinado al el uso del ejército. Entonces, si el Ejército Nacional le dona a la provincia y la provincia le da un destino distinto, ¿qué es lo que hace? Se incumple el cargo y automáticamente la familia originaria vuelve a recuperar el terreno. Por eso es que nunca se pudo materializar esa transferencia, para que ustedes vean lo importante que es el tema del cargo. Y eso es toda la unidad número 3. Si no tienen ninguna pregunta, tengo yo aproximadamente 15 minutos para terminar de alistarme, porque tengo que ir a tomar examen libre a la facultad. Pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, evacuamos con total tranquilidad. Escucho. Rápido la pregunta, profe, no me quedó claro si el cargo tiene que ser sí o sí a beneficio de un tercero. Pues no, puede ser a beneficio de un tercero o puede ser a beneficio del que instituye el cargo. O sea, yo te doy, yo te hago la donación, pero quiero que vos hagas algo en mi nombre o en mi beneficio. Sí, puede ser también. O puede ser en virtud de un tercero, digamos, te da las dos. Ahí te dice una declaración de voluntad accesoria excepcional que se le impone a quien se le concede a título gratuito un derecho patrimonial la obligación de realizar un hecho, ya sea a favor del que ha transmitido, del instituyente del cargo o de un tercero. Puede ser a favor de esa persona o a favor de otro. Gracias, En profe. general, vuelvo a decir, el incumplimiento del cargo no trae aparejado como principio general la resolución de la obligación. Solamente te da derecho a que vos exija el cumplimiento del cargo. Por ejemplo, si yo impongo el cargo a mi nombre y yo ya no estoy más, ¿quién van a exigir que cumpla con el cargo? Mi heredero, mi hijo. Si es a favor de tercero, los terceros van a exigir. Y si vos no cumplís con el cargo, yo te voy a demandar por daño y perjuicio. Pero la obligación general no se extingue. Es el principio general. Ese principio general tiene excepciones. Y las excepciones cuando surgen de la ley, donde la ley sí dice que la extinción del cargo trae aparejada la extinción de la obligación, que en materia de donación, que es lo supuesto que te estuve haciendo referencia recién. Que tengan una excelente tarde. Ya le digo, unidad 4, unidad 8 en el aula virtual. Cualquier duda que surja de las unidades, a disposición. La próxima clase ya vemos directamente la 5, que es un tema tremendamente importante, de mucha actualidad y complejo, como son las obligaciones dinerarias. Y vamos a ver las 6 y las 7 y ahí ya estarían en condiciones de rendir el primer parcial, que sería el 9 de abril a las 13 horas. Vuelvo a repetir esto incansablemente, porque siempre hay algún distraído que vuelve a preguntar, che, ¿cuándo es el parcial? Che, tal cosa, ¿cuál es el número de ID?
Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, yo vuelvo a decir nuevamente 200 veces como para que le entre. ¿Eh? Muy Sí, bien, doctor. estamos en contacto. Saludos para todos, a Chao, disposición para lo que gracias. necesiten. Hasta luego, Gracias, profesor. profe. Hasta Chao, profe. luego. Hasta Chao. luego. Chau.